Vamos a trabajar la voz en el parto y ya desde el principio vamos a desterrar la idea de que voz es igual a sentido del oído, de qué es lo que vamos a escuchar, ¿no? Porque ahí si no van a empezar nuestros miedos, nuestros juicios de, ay, no, pero es que yo no tengo voz, no, pero yo no sé cantar o no lo hago bien, ¿no? Y es como, ahí entra el juicio de la mente por lo que hemos escuchado, nos han dicho de pequeñas, no por una verdad. Porque la verdad es que para bebé, nuestra voz es la cosa más hermosa que existe en el universo. De hecho, es lo único que conocen hasta ya más adentrado el periodo de gestación. Y es en lo único que tenemos que pensar. Y si llegan otro tipo de pensamientos como, uy, hay que ver qué voz, o hay que ver qué gallo, hay que observarlo y ver y darte cuenta de que nada de eso eres tú. Probablemente tiene más que ver con las inseguridades que se forjaron durante tu niñez, por tu entorno, por lo que te decían, por lo que escuchabas, ¿no? Este dicho de no cantes, que va a llover, y todas anulándonos las unas a las otras, entre amigas. Te quiero, ¿eh? Con todo mi cariño. Pero al final, entre todas, nos estábamos anulando y suprimiendo nuestra voz. Para muchas culturas, muchas tradiciones antiguas, no existían la palabra para definir al bailarín o danzarina o cantante, porque todos lo hacían. Una cosa natural del ser humano, es una manera de expresión, no es, hoy en día lo entendemos como algo más cultural, como un arte, pero es naturaleza humana, es expresión de nuestra autenticidad en un estado súper puro. Y por esto esta técnica es súper sencilla, pero es súper poderosa, porque cuando tu voz empieza a ser algo físico y empieza a habitar tu cuerpo, tu voz empieza a tener un lugar, empieza a tener un cuerpo. Y tu voz se escucha y tu voz se oye, ¿no? Porque al final la voz, en mi voz es donde viaja mi conciencia y desde ahí retransmito y desde ahí como creo impactos en otras personas, pongo semillas y creo, modifico la realidad. Y desde ese lugar que está conectado, en el caso de las mujeres, cuando lo conectamos a nuestro vientre, es brutal lo que pasa. Además, en nuestra fisionomía existe una relación directa entre nuestro aparato reproductor genital y nuestro aparato fonador. De hecho, es en la 9ª semana de gestación donde se desarrolla a la vez. Es la misma cadena muscular, periné y todas las fascias conectan con nuestro diafragma también abdominal, pero también con nuestro diafragma laríngeo. Y de hecho, si hago así, ¿no? Que es como una forma bastante de vulva, y también se parece a la forma que tienen nuestras cuerdas vocales cuando ellas están vibrando, y cuando nosotros hablamos, nuestras cuerdas vocales vibran, y cuando una mujer de parto va dilatando, 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 sus cuerdas vocales se van dilatando, dilatando, por eso nuestra voz se vuelve más ronca. De hecho, ahora ya no vais a tener que esperar para cuando volváis a ciclar para observar cómo varía vuestra voz en función del momento del ciclo. Si estás menstruando, suele ser una voz mucho más profunda. De hecho, yo ahora estoy casi terminando y yo me noto que mi voz es mucho más profunda, más grave. No es grave como de... es profunda. Tiene como oscuridad también, porque al final este momento del ciclo es un momento de cierre, recogimiento y, interiorización, ¿no? Es como nos vamos ahí, nos apartamos del mundo para dejar ir. Y durante el embarazo también lo iréis viendo, vuestra voz va a ir cambiando, y en el momento de cuando ya os vayáis acercando a
al día del parto también vais a dándoos cuenta cómo cambian los labios. Tú que has sido mamá segunda, o sea, primeriza que diga, probablemente te darías cuenta de cómo tus labios cambian. Y no solo cambian los de aquí, cambian también los de aquí. Tu vagina, tu vulva se transforma. Y todo es porque se está preparando para el parto. Y el parto es todos los senos cavernosos que tenemos alrededor de nuestro aparato genital, nuestra vagina, se inyectan de sangre para que todo ese tejido esté blandito, para que bebé cuando vaya bajando esté todo como esponjoso. Y claro, eso se manifiesta también en nuestra boca. Y también a veces pasa que se congestionan los senos nasales porque se llenan de mucosidad. Si tenemos una tendencia a lo que en medicina china llamamos humedad, a tener humedad en el cuerpo, y la humedad se puede manifestar o bien piernas cansadas, tener mucha pesadez, pero puede ser que tengamos muchos mocos, puede ser que tengamos como mucha pesadez en la cabeza, y eso suele ser humedad o flema. Y viene precedida porque o bien comemos muchos lácteos o quesos o harinas o azúcares, o porque hay una tendencia, a lo mejor hay malas digestiones muy lentas, y eso hace que nuestro aparato digestivo genere más mucosidad. No solo están en los pulmones. Entonces, esta técnica se basa en aprender a respirar por la boca todo el tiempo para que estemos acostumbradas, porque cuando empezamos a respirar por la boca es como se me reseca, me pica la garganta, qué incómodo, quiero recuperar mi respiración caótica, ¿no? Es como... Y nuestra respiración es súper potente, primero porque es lo que nos mantiene con vida, es lo que nutre nuestro cuerpo y todas las funciones orgánicas del cuerpo, pero también son nuestras conductas, porque creo que esto ya lo hablé hace algunos días. Nuestra respiración está regida por el sistema nervioso simpático y parasimpático, es decir, no hace falta que pensemos en nada, vamos a respirar, pero tenemos también la capacidad de interceder en nuestra respiración a nuestra voluntad. Y aquí empieza el desafío. Cuando quiero hacerlo a voluntad, me agobio, porque es ese sistema nervioso que está en automático, que además probablemente lo que he aprendido es a vivir en déficits y en carencias. Pues ahora dile que tome todo, 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 y tú como, no, solo un poquito. Y entonces ahí vamos como teniendo también conductas mentales como de mucha insuficiencia, de mucha carencia, y empezar a respirar así como muy, muy lentamente. Normalmente también cuando respiramos hacemos una de y me quiero llenar súper rápido, así hasta aquí, pero ir tomando de a poquito, sintiendo que primero se llena mi vientre, luego se expanden mis costados, luego se llena mi parte alta del pecho hasta las clavículas. Hace que toda mi cavidad torácica se llene. Y aunque siempre se habla de respiración abdominal, en realidad estamos respirando con la parte baja de los pulmones, pero como el diafragma es un músculo, que es una bóveda, empuja nuestro paquete abdominal, parece que llenásemos nuestro vientre. Pero en realidad son los pulmones. Y al vaciar, vamos a vaciar desde el vientre, empujando, como si fuésemos, yo siempre pongo la analogía de como si cuando llenamos un vaso de agua, ¿no? El agua cae de abajo y se va llenando hacia arriba. Y cuando nos vaciamos, somos un tubo de pasta de dientes. Si eres muy maniática como yo, pues tiene que ser desde abajo, ¿sabes? E ir como desde abajo hacia arriba, sacándolo todo. Al principio parece esto como, wow, hazme un croquis, por favor. No, o sea, es como, me reta mucho, me desafía mucho, pero es normal. Si normalmente iba a decir, si vinieses con esto hecho, sería como, wow, eres una iluminada. Porque la realidad es que todos los impactos emocionales que hemos recibido a lo largo de nuestra vida han hecho que tengamos una respiración que llamamos paradójica, que es la que
respira llevando el ombligo hacia adentro y llenando solo la parte alta de los pulmones. Y cuando exhalamos, nos vaciamos perdiendo toda la energía. Entonces, de lo que se trata es recuperar la respiración como cuando vinimos al mundo, respiración abdominal y diafragmática. Y yo te voy a ir guiando para que puedas ir desde la visualización entendiendo más. Y como siempre digo, esto es una cuestión de práctica. Cuanto más lo practicas, el cuerpo lo integra y lo incorporas, es decir, lo haces cuerpo. ¿Qué van a aparecer? Un montón de bostezos. Así que bosteza todo lo que tú quieras. Yo sé que incluso escuchándome ya es porque mi voz ya está viajando un montón de información, así lo hago. Esto no es magia, pero cuando aprendes a hacerlo, la vida se vuelve muy mágica. Cuando aprendes a habitar tu voz y llevar, es como que tenga contenido. Y entonces los bostezos van a aparecer porque simplemente estamos regulando nuestro sistema nervioso y descomprimiéndolo. Nuestro nervio vago, que muchas veces es el que causa las náuseas, el malestar de estómago durante el embarazo, pero no es más porque estamos como en carencia todo el tiempo. Entonces, claro, empezamos a respirar. Y si llega el bostezo, pues le dejas que sea más bostezo que nunca. O sea, como si te fueses a dar la vuelta, es probable que empiecen a llorar, también a lagrimear los ojos. También es síntoma de que estamos descomprimiendo el sistema nervioso. Estamos como haciendo liberaciones energéticas. También a veces llegan eructos, toses, estornudos. Todo es bienvenido. Y luego, o sea, hoy vamos, quizás no, bueno, ahora a lo mejor nos vamos a mover un poquito para que el cuerpo y la pelvis esté más receptivo. Y el próximo día os hablaré un poquito más también. A ver cuánto tiempo lleva. Bueno, solo voy a contar un poquito más sobre la fisiología del parto para entender el sentido de por qué vibrar, por qué usar la voz. Y es que en el proceso de parto, nuestro área más primitiva del cerebro se activa y empieza a producir oxitocinas, endorfinas, serotonina. Y son hormonas que tienen que ver con el amor, con el bienestar, con la felicidad. Hay más hormonas por ahí también, hay dopamina también. Y son justamente las mismas hormonas que segregamos cuando vibramos, cuando hacemos vibrar nuestra voz. Entonces lo que estamos haciendo es apoyar nuestro proceso natural y produciendo lo que nuestro cuerpo necesita. No es casual que las mujeres desde siglos hayan parido gritando o como les haya salido del coño literalmente, porque es una liberación energética muy grande. Y nosotras que vamos a ir trabajando con la voz nos vamos a dar cuenta de cuánta energía atómica, o sea, cómo estamos moviendo nuestros átomos a un nivel muy, muy, muy grande. Y nosotras sabemos, mucho antes que los astrofísicos o los físicos, lo que es tener energía atómica y moverla, porque es a través de nuestros átomos que estamos creando nuevos átomos, nueva materia. Y la vibración nos hace entrar en contacto también con esta conciencia de que antes de ser materia todo existe en un plano sutil, en un plano que es una vibración. Pero esa vibración hace que nuestra bioquímica, o sea, que la química de nuestro cerebro empiece a generar lo que nosotras necesitamos. Y siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, es como ahora durante estos meses, traed todas vuestras vergüenzas, traed todas vuestras limitaciones, traed todos vuestros juicios mentales en torno a vosotras mismas, a vuestra voz, porque aquí es donde vamos a estar entrenándonos para superar todo eso, toda esa castración que hemos sufrido como mujeres, de hay que estar calladitas, no hay que molestar al médico, no tal. O sea, yo siempre digo, mira, Rafa Nadal, por poner un ejemplo, o
un deporte como el tenis, ¿no? Donde se libera muchísima energía porque dan con muchísima fuerza, con efectos muy concretos y rugen y gritan. Y nadie les dice, oye, mira, no grites, me estás incomodando, porque esto parece un poco sexual. Bueno, y hay a quién, ¿no? Y sobre todo a las mujeres, a las tenistas, es a las que se les juzga, ¿no? Por los gritos, que sí parecen actos sexuales o cosas así. Pero es que el parto, en nuestro caso, es un acto sexual, es la culminación del acto sexual, requiere de la misma intimidad, requiere del sentirse en la misma confianza y seguridad que cuando estamos en el acto sexual con nuestra pareja. Y no necesitamos que nadie nos venga a cortar nuestras alas de diosa, porque realmente viajamos a otros lugares y traemos a nuestros bebés para que crucen ese portal. Entonces, sí, nosotras gritamos, rugimos y a veces al estar tan dilatadas se pierde la voz, porque las cuerdas vocales se dilatan tanto que es solo un... es la mamífera. Y es conectar con esa fuerza y ese poder. Porque una vez lo haces, además, todo esto hace que, o sea, todas las prácticas que vamos a ir haciendo, vas a ir viendo que según va creciendo bebé, va a empezar a moverse muchísimo. Ellos o ellas se sienten súper estimulados por nuestra voz, porque el sonido viaja mucho más rápido en el agua, en el elemento agua, y están en una hiperestimulación, generando más líquido amniótico, tomando más líquido amniótico. Y asocian este momento a un momento de relajación y de conexión entre los dos. Entonces, claro, el día del parto ya saben de qué va esto. Bueno, no lo saben, pero saben que están a gustito. Y tú, que esta técnica nos ayuda, o la voz nos ayuda a entrar en trance, nos ayuda a estar conectadas con lo que está pasando a nivel interno y saber todo momento, ¿no? ¿Qué necesito?